Lo que sucede es que, evidentemente, la reducción de costes posteriormente es mucho más elevada. Entonces, evidentemente también el impacto sobre los salarios pues será enorme, porque la oferta de trabajo aumentará, es decir, las personas más la inteligencia artificial, y la demanda, pues bueno, puede que aumente, pero no en esa proporción. Vayamos a un caso concreto, perdona Matías, vayamos al caso de los actores de Hollywood, que decía antes con José Manuel, que esta medianoche, si no hay algún acuerdo antes, van a ponerse en huelga, van a sumarse al paro de guionistas y van a montar un pollo de dimensiones considerables. ¿Qué piden exactamente los actores? ¿Por qué el tema de la inteligencia artificial? Explícalo, José. Bueno, favor. Hay varias peticiones, desde lo más básico, que es un salario mínimo y ajustar el sueldo al precio de la vida, la inflación, como están en muchas mesas de negociación de otras empresas. Piden también que se les recompense por algo que se puso de moda durante la pandemia, que son estos self-tape, que se graban a ellos mismos para una audición o un casting. Y luego el melón. El melón son las plataformas de streaming y los contratos. ¿Cómo ha cambiado todo eso? Por poner un ejemplo, cuando una estrella negociaba una película con un estudio de Hollywood, los datos eran los de taquilla, entonces era muy fácil verificar si esa película había triunfado y si había un excedente, que tú por contrato tenías un bonus por los datos de taquilla. ¿Qué pasa con las plataformas? Los actores buscan un bonus para las series o películas que sean un éxito. ¿Con qué chocan? Con la opacidad de las plataformas. Las audiencias solo las saben las plataformas, ellos solo facilitan lo que a ellos le conviene, no hay una auditoría, y ahí está uno de los melones de esta huelga, que se suma, como decíais, a la inteligencia artificial, que en el caso de los actores parece que no le toca directamente, pero sí, porque pueden utilizar su imagen, su cuerpo, su voz, para crear imágenes por ordenador. Entonces, la cesión de derechos de imagen es una cosa que tiene unos límites muy, muy difusos. Y sus textos también, ¿no? Hace unos días veíamos una demanda de una actriz y humorista estadounidense, ¿no?, de Sarah Silverman, que decía que, bueno, denunciaba porque ChatGPT había conseguido sus textos y los estaba usando para aprender, ¿no? Ese es otro asunto de fondo ahí, que nos lleva a otro de los grandes asuntos de fondo en este tema, que es el tema de la legislación, ¿no? A ver cómo se va a poder ir legislando esto. El tema de fondo es legislar los cambios tecnológicos en todas las huelgas que ha habido en Hollywood, tanto de actores en los 80, los guionistas en 2007 hicieron una más de 100 días, era pues el cambio tecnológico del vídeo casero, el DVD, ahora son las plataformas de streaming, y cómo incluir todo esto en los nuevos contratos. En el caso de los guionistas también, que llevan más de 100 días de huelga, y que el ambiente está muy crispado en Estados Unidos porque los estudios quieren apretar y apretar, e incluso se han filtrado declaraciones que dicen hasta que no se queden sin sus casas no vamos a parar, vamos a romper ese sindicato. Muchos han perdido el seguro médico, que ese es otro de los casos graves que pasan en Estados Unidos, que si no estás empleado pues no tienes el seguro médico, y en ese caso sí que es que puedas sustituir completamente tu trabajo a la hora de hacer textos o fabricar un guión de una película. Fíjate, en la demanda esta, la demanda era por usarlo para aprender. O sea, ni siquiera es que haya hecho un uso comercial, que ya hay otra rama, ¿no? Sí, ¿y con quién litigas? En el sentido de que si fabrica un texto ChatGPT, no es una persona física, es una aplicación a quien tú le pides, ¿no?, los derechos, el copyright de lo que ha escrito. Es verdad que lo del ChatGPT, y eso Santiago lo insiste en ello, está todavía, en fin, dando los primeros pasos. Exacto. Y quizá por eso, por ejemplo, el creador de Black Mirror, que es Charlie Brooker, explica en una entrevista que intentó escribir un episodio utilizando ChatGPT y salió un truño. O sea, porque los giros de guión... pero bueno, eso es ahora. Sí. A pesar de lo cual, en el primer capítulo de esta última temporada... Sí, es un caso muy gracioso porque el creador de esta distopía tecnológica que nos ha advertido de los problemas de la tecnología dice que solo mezclaba ya otros capítulos creados que él mismo había escrito. Mira, ahí está la paradoja. En el primer capítulo de esta nueva temporada, que se estrenó hace unas semanas, sí que hay un caso curioso, porque es el uso de la tecnología en nuestras vidas, en la tuya, en la mía, en la de cualquiera, a través de lo que proporcionamos con nuestro teléfono móvil, y a partir de ahí un Netflix crearía una historia en tiempo real sobre tu vida en base a las decisiones que estás tomando en el uso de la tecnología. Y ahí aparece el personaje de Salma Hayek, que ha cedido supuestamente sus derechos de imagen con un contrato que no ha firmado muy bien, y se encuentra con algo que no le gusta en pantalla. ¿Qué derecho tienen a matar a mi abuela con este deepfake herético y abominable? Página 39, párrafo 8. El párrafo 8 me importa una mierda.
No sé ni lo que dice igualmente. En tu cesión de derechos de imagen a Streamberry, en la página 39, párrafo 8, recoge expresamente cualquier acto o comportamiento que Joan lleve a cabo, hasta, incluso y más allá de la defecación. ¿Más allá de la defecación? ¿Sabes que yo no me leo estas mierdas? Yo soy una actriz disléxica de talento con no muy buena dicción. Para eso te pago una fortuna. Para que me protejas. ¿Es que ni siquiera mi ojete tiene derechos? Juan Julián Merelo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludamos al profesor del Departamento de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica de la Universidad de Granada y te preguntamos directamente, vamos a ver, a día de hoy la inteligencia artificial ¿podría escribir guiones o solo copiar historias ya existentes? Evidentemente solamente puede copiar historias, porque son grandes modelos de lenguaje que se crean a partir de historias escritas. Tú le puedes preguntar, continúame por aquí. Esos son los célebres prompts, ¿no?, de los que tanto se habla. Y a partir de ahí te estarán a escribir. Pero un guión es una cosa muy compleja, que tiene una estructura muy compleja, ¿no?, que se conoce desde hace tiempo, el célebre viaje del héroe, ¿no?, y otra serie de que se llaman tropos, ¿no?, patrones repetitivos que se utilizan para hacer que haya tensión, que haya interés, que tenga 3 partes, que tenga los giros de guión, etcétera, etcétera. Todo eso es muy complejo. Se puede escribir por partes, puedes escribir una escena, puedes corregir una escena. Pero un guión completo, yo sinceramente creo que a día de hoy no estamos aquí y es posible que no estemos, en el sentido de que es posible que sea mucho más económico a 10 años vista pagarle a una persona, a un grupo de personas para que escriba un guión, que pagarle a Google $1 millón para que te haga lo mismo. Está bien. Y esto que comentaba José de los deepfakes y los cambios de voz y los derechos de autor, regular todo esto, regularlo, digo, no prohibirlo, se hace, digo yo, más necesario que nunca, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa que tal como funciona la industria en Estados Unidos y en el resto del planeta, yo creo que esas cosas serán pues seguramente por a base de huelga de este estilo, o a base simplemente de cambios contractuales, ¿no? El cine siempre ha evolucionado por este tipo de cosas, ¿no? Igual que el cine se mudó a la costa este por temas de copyright, igual que, pues no sé, la música vocal evolucionó en los años 50 por la huelga de músicos de estudio, por todo este tipo de cosas, por final hay cambios, digamos, en la actitud de los trabajadores, ¿no? Y cambios también en la actitud de los estudios forzados por ellos que yo creo que escapan un poco a la legislación. Profesor, nos ha dado tranquilidad al decir que, bueno, de momento no, pero es que claro, ha utilizado el giro a día de hoy. Es decir, en el mañana, primero, por un lado la inteligencia artificial podrá ser como un niño que al principio solamente repite lo que ve a su alrededor, pero en un momento dado ya empieza a pensar por sí mismo. Y en segundo lugar, ya que tenemos además al economista aquí en la mesa, puede ser que dentro de unos años ya no cueste $1 millón o €1 millón pagarle a Google por hacer ese trabajo, sino que se abarate porque la oferta sea mayor, ¿no? Bueno, a ver, aquí entramos un poco en temas tecnológicos. Ya sabéis que la célebre ley de Moore esta que dice que se van abaratando cada vez más todos los procesos computacionales y todo el hardware que realiza, eso ya se ha acabado. O sea, ya no se va a abaratar mucho más el hardware es el que hay. Y el hardware consume mucha electricidad, consume mucha agua y, por supuesto, todas las aplicaciones están en manos de grandes empresas tecnológicas. ¿Qué es lo que quiere decir a día de hoy? Bueno, posiblemente dentro de 10 años o alguna empresa tecnológica pueda proporcionar ese servicio, pero como digo, por un precio aceptable, y esperemos que no sea en régimen de monopolio, ¿no? O sea, esperemos que no haya el Amazon o el Google de la búsqueda o el Amazon de las ventas que te digan, no, o sea, aquí la inteligencia artificial que hay es la mía, tú me lo pagas si quieres. ¿Y esto cuánto me cuesta? Joder, pues te cuesta esto. Vamos, te voy a poner un ejemplo, si me permite, muy cortito. O sea, hace poco han puesto una plataforma tecnológica en el Ayuntamiento de Granada, lo que es un bot que contesta a preguntas de cualquier persona sobre el Ayuntamiento. En la licitación, aparte de que ha costado 50.000 euros, cada pregunta que hace una persona cuesta 10 céntimos al contribuyente. Y estamos hablando de preguntas que tú le haces con un bot de Telegram. Cuanto más escribir un guión. Yo creo que al final la economía entrará y se darán cuenta que la relación calidad-precio de este tipo de cosas pues no será aceptable. Por supuesto, salvo que se encuentre una nueva plataforma de computación cuántica que no se ve, o se encuentra algún tipo de avance tecnológico que ahora mismo no existe.
Es que, pero a mí más que el coste y la cuestión económica, me preocupa la esencia. Es decir, para mí ChatGPT y todos los chatbots hacen plagio. Es un plagio diluido, es un plagio que tiene acceso a todo lo que hemos hecho nosotros y pueden utilizarlo, lo disimulan, eso se llamaba antes plagiar y ahora como está disimulado no se llama así. Incluso Kasparov, cuando luchó contra la máquina de Deep Blue de IBM y perdió, tenía la sospecha de que los ingenieros de Deep Blue no solo tenían un gran ordenador, sino que consultaban a otros grandes maestros humanos para utilizarlos contra él. Y en toda la conversación que estamos teniendo hay un poco una cosa que el ser humano es como prescindible, ¿no? Ya no nos preguntamos ¿para qué sirve un robot? No, ¿para qué sirve una persona? O sea, ya hay, incluso si yo ahora dijera, oye, los robots han de estar subordinados a nosotros, parecería, bueno, cuidado, ofensivo, tienen sus derechos, tienen su esto. Se les ha preguntado a los robots esta misma semana en Ginebra si van a atacar a los seres humanos. Entonces, yo quería preguntarle al profesor si, al margen de lo económico, hay un peligro real de esto, de decir que sean más, mejores y más poderosos que nosotros. No, ya sabéis la ventana de Overton, ¿no? La ventana de Overton, que primero una cosa parece posible, luego una cosa parece que luego una cosa forzosa, ¿no? No sé si estaremos al principio de esa ventana de Overton. Yo creo que al final la inteligencia artificial es un paso más de lo que venimos, o sea, de toda la tecnología que venimos usando, internet, computación, etcétera, etcétera, y que se ha ido incorporando en nuestra vida diaria, ¿no? Hoy en día todos tenemos internet, hoy en día todos tenemos pequeñas aplicaciones de inteligencia artificial muy limitadas, ¿no? Hay inteligencia artificial en juegos, hay inteligencia artificial para adaptar el color de una televisión a un salón, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto se irá incorporando con una serie de aplicaciones de más o menos precio. En ingeniería literaria, que hasta ahora no existe la ingeniería literaria, ingeniería pictórica, ingeniería creativa, que es algo que no existe, se creará una disciplina, esa disciplina tendrá sus aplicaciones, tendrá sus costes, y por supuesto, algunos puestos de trabajo los suplirá y creará otros nuevos, como ha dicho mi amigo el niño Becerra. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, y en esto, Santiago, tú has insistido muy a menudo también. Esto de lo que estamos hablando, yo creo que tiene una importancia absolutamente capital para todos. Nos va a tocar a nosotros, a nuestros hijos. Tú has dicho más de una vez que el impacto de la inteligencia artificial es comparable, o más aún, que lo que provocó la máquina de vapor, por ejemplo. Y de esto, estamos en campaña electoral, no se habla nada, cero, ni uno. ¿Tú has escuchado algo, Santiago, por ahí en algún debate o algo, en algún mitin o alguna cosa? Sí, esto es una cosa que realmente a mí me ha sorprendido muchísimo. Es decir, sobre inteligencia artificial, los impactos, consecuencias sobre el mundo laboral, la inversión, etcétera, etcétera, productividad. ¿Quiénes hablan? Hablan expertos sobre el tema, hablan gabinetes de investigación, hablan servicios de estudios. McKinsey, por ejemplo, tiene un servicio de estudios que habla mucho sobre el tema. Hablan también entidades internacionales, OCDE, por ejemplo, el informe que has apuntado, pero los gobiernos y los políticos, pero no de España, en ningún lado. Yo no he oído ninguna declaraciones del señor presidente de Francia, Emmanuel Macron, hablando del tema este. Pero quizá con la importancia que le estamos dando, Santiago, y que la tiene, por supuesto, y quizá nos quedamos cortos ahora mismo, pues por ejemplo habría que reservar 20 escaños para robots. Cuando haya 20 escaños para robots en el Congreso, entonces ya se hablarán en las elecciones de cuál es el robot o el chatbot favorito. Y hay una cosa que quería preguntarte respecto a esto, Santiago. Yo creo que empezará a preocupar, como dices tú, a entrar en todo, cuando afecte a los jefes. Es decir, ¿qué pasa con los jefes? En este 28% de puestos de trabajo están incluidos los ejecutivos, los asesores fiscales, los trabajos, digamos, de élite. Bueno, a ver, dos cosas. Yo creo que algunos sí están incluidos, ¿eh? He leído el informe y algunos sí están, ¿eh? Sí, a ver, Matías, dos cosas. Primera, en el Reino Unido ya se ha hecho una experiencia piloto, o sea, laboratorio, de sustituir a un juez por inteligencia artificial. Esto ya se ha hecho, Insisto que a nivel laboratorio, por favor. Pero esto ya se ha hecho. Bien. Punto número 2. Nouriel Roubini, en una entrevista que publicó a principios de año Financial Times, una de las preguntas que le hacían es cómo veía él el impacto de la inteligencia artificial en puestos generadores de alto valor añadido. Entonces, él se puso como ejemplo. Recordemos que Nouriel Roubini fue uno de los poquísimos que predijo el inicio del crash en el 2007-2008, ¿no? Él dice, yo soy analista de Wall Street. Dice, la inteligencia artificial me barrerá. Claro. Bueno, ¿y qué pasa con los programadores? Que hasta hace nada era una recomendación, claro. Esa es otra. Sí, profesor, adelante.
Bueno, precisamente en el béisbol en Estados Unidos hicieron una pequeña experiencia de utilizar una inteligencia artificial con un algoritmo para decidir si la bola había entrado o no. Uh-huh. Y fue un absoluto desastre, porque el concepto de que la bola entrara o no, había una serie de circunstancias, como si había llovido, si no había llovido, si era avanzado el partido, si no había avanzado, iba perdiendo el equipo, si no iba perdiendo, que un juez las tenía en cuenta todas. Entonces, lo tuvieron que quitar, porque algo tan imparcial como la bola está dentro o está fuera, uh-huh, tiene un componente humano esencial que es muy difícil, si no imposible, porque simplemente a la hora de entrenar una inteligencia artificial es imposible tener en cuenta todas esas cosas. El aficionado al béisbol, y cuando no, vamos a algo tan crítico como un verdadero juez que va a decir sobre una sentencia, ¿no? O sea, yo creo que ahí tenemos nosotros que plantarnos un poco y decir, oye, vamos a darle una vueltecita que yo creo que todavía no estamos ahí. Esto que dice el profesor Medelo es muy interesante en la película Moneyball de Brad Pitt, donde se hacen los fichajes de béisbol, además, por decirlo fácilmente, por ordenador, por los datos y tal. Pero ese sistema, como muy explicado, también ha fracasado en el equipo que lo hizo, fracasó en baloncesto en los Golden State Warriors. Y hay una cosa con lo del juez que es una figura muy interesante que ha introducido Santiago Niño, porque el sustituirlos, vamos a decir, por máquinas, ordenadores, robots, inteligencia artificial, se hizo porque se vio que los jueces humanos, por ejemplo, dictan sentencias diferentes por la mañana o después de comer, o según la temperatura que haya. O sea, sistematizando miles de sentencias, se veía que había un sesgo claro, por decirlo así, del estado de ánimo o del estado de bienestar físico que tenía el propio magistrado. En los fichajes también fallan las personas, ¿eh? Es que a todos los niveles, y muchísimo. Es inquietante lo de que alguien quiera jugar a hacer esta prueba con un juez. Mira el ejemplo del béisbol, pero es que es inquietante. Hacéis antes mención a lo de la rueda de prensa de esta semana en Ginebra, ¿no? Respondiendo a una de las preguntas que le hicieron a los robots, los periodistas, era si serían buenos políticos, y la respuesta que daban era: tenemos el potencial de liderar con mayor nivel de eficiencia que los líderes humanos, porque no tenemos los mismos prejuicios o emociones que a veces pueden nublar la toma de decisiones. Bueno, y esto engancha con lo del juez. Eso no está mal tirado. De todas formas, a ver... Nublar o iluminar. Claro, iluminar, efectivamente. Sí. De todas formas, a ver, si hacemos caso de algunos de los mayores expertos que hay en el mundo en programación y asuntos relacionados con el tema de la inteligencia artificial, a ver, todo esto tiene que servir para construir una sociedad mejor. Quiero decir, por eso insisto en lo del huyamos del discurso apocalíptico y tal. Hubo también un manifiesto firmado por centenares de científicos e intelectuales aquí en España. Hablamos con uno de sus integrantes pidiendo una moratoria, una pausa para regular, para ir despacito. Pero no se puede detener el proceso. Hay que regularlo, hay que controlarlo, eso sí. Y dos, la esperanza es que nos sirva para mejorar, no para empeorar, ¿no? Porque si no caemos en un pozo de depresión, ¿verdad? Ahí la respuesta nadie ha dicho nunca, nadie ha dicho nunca construyamos una sociedad mejor comprándole este producto a Google. Entonces, no sé, o sea, estamos hablando al final de un producto, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una cosa, un recurso, ¿no? Lo que pasa es que el miedo a la máquina, por ejemplo, cuando uno revisa la hemeroteca y ese primer tren que fue de Barcelona a Mataró, me parece, ¿no? Sí. Iba a 40 kilómetros por hora. Bueno, las cosas que se escribieron de aquello, ¿no? Con todos los miedos del mundo. O sea que yo creo que el miedo a la máquina, desde luego, y cómo la máquina iba a influir en nuestras vidas, eso es ancestral. Sí, pero hablabais del líder de Google, que se fue de Google precisamente al comienzo de todo el estallido de finales de año pasado de la inteligencia artificial. Le preguntaron, ¿es posible que la inteligencia artificial acabe con el género humano? Así de duro, y dijo, no es descartable. Claro. Es decir, o sea, yo creo que no sabemos, como siempre, es la respuesta más correcta. Ahora, hablaba muy bien Isaías, la velocidad que se ha conseguido. Es decir, hoy cualquiera de nosotros puede ir a 100 kilómetros por hora, que eso es un sueño prácticamente inalcanzable, pero eso no ha mejorado estrictamente la sociedad. Es decir, los problemas que seguimos teniendo, luego viene un pequeño virus y nos desordena a todos, nos saca a todos de órbita. Igual nos ayuda a aclarar el panorama esa batalla dentro de una jaula que han anunciado que van a mantener Elon Musk y Mark Zuckerberg, que no sé si lo van a hacer o no, pero oye, igual de ahí sale alguna cosa, alguna, es verdad, oye, no me lo estoy inventando. No, pero por no quitarte el ánimo, Carlos. Recuerda que el lunes cuesta mucho quitar el ánimo. Por eso, pero el lunes mismo teníamos aquí el caso de una empresa que tenía un sistema con Rocío, la farmacéutica, detección precoz de cáncer de colon basada en inteligencia artificial. No todo va a ser... De todas maneras, Matías, por retomar, ir a 100 kilómetros por hora, o a 200, o a 300, o a 1000 en un avión, claro que ha mejorado nuestra sociedad y nuestra vida, pero sin duda, ¿no?
Ha dudado. Estamos hablando de otra forma. Tengo el coche ahí fuera, o sea que la respuesta pues está clara. Déjalo y vete andando. Profesor, pero no ha disminuido el número de problemas que afrontamos como humanidad ahora mismo, a 40 grados a la sombra. Pero he resuelto muchos, o sea, si te pilla un infarto y la ambulancia llega en un minuto, en vez de llegar a caballo en 50, pues mira, a lo mejor te salva la vida, ¿no? Bueno, hoy de momento lo dejamos aquí. Profesor, muchísimas gracias por asomarse este ratito a la ventana. Algún día repetiremos, segurísimo. Santiago Núñez Becerra, la próxima semana hacemos número otra vez, ¿vale? Muy bien, de acuerdo. Cuídate, un abrazo. Buenas tardes.